Bueno, en otro video vamos a hablar de la patogénesis de la esfera cuántica y su relación con el ángulo de 90 grados que ya venimos hablando. Yo digo que toda esta falsa realidad es una enfermedad de la mente creadora. Y lo digo hace rato, porque digo, esto no tiene lógica. Mirando internet, porque miro videos, para los que miran a Svarru, Maris Svarru, en uno de sus videos que habla de que la Svarru canceló la especie Varru, porque no es una especie, sino es una cualidad de Varru, que no es una especie, que se había dicho que las varrunianas eran una especie diferente. Porque Svarru, que no eran todas, producía una clonación en su útero. Es decir, que tenía un hijo que era imagen y semejanza de ella, era unidéntica, en un acto andrógino. Y ese acto andrógino lo denomina patogénesis. Dice, esa división o esa gestación por patogénesis genera un igual. Entonces cuando yo escucho eso digo, bueno, me está diciendo lo mismo. Con una imagen más... Entonces podríamos decir, bueno, entonces lo original es lo sexual normal. No. Porque la división en sexos es otra distorsión o otra patogénesis producto del andrógeno. El andrógeno por patogénesis se divide en dos realidades que para formar un toroide se unen y generan esa célula que por acción de es decir, el óvulo sería la esfera cuántica, el óvulo lleva el mensaje o el vector longitudinal 1, le toca, lo introduce en la célula madre y ésta se divide en dos. Se dice, un patógeno, su definición en la medicina, significa que origina y desarrolla una enfermedad aplicado a un organismo y también diríamos a una célula. Entonces patogénesis es una enfermedad, y si está hablando de patogénesis, está hablando de una enfermedad dice por evolución, entonces la evolución es una enfermedad. Ojo, yo hago esta asociación, pero decir, bueno, se equivocó, no, bueno, todo es una enfermedad. Ahora, ¿cómo se produce? Y cómo está relacionado con los números y con el ángulo ese bendito. Si yo tomo un globo, tomemos un globo, y no lo inflemos mucho para que no se reviente, que forme un globo. Tomo con la mano, ese globo vendría a ser la mente o las ideas a dividir, pero es un continuo, no hay divisiones, está encapsulado en una idea. Yo tomo así, genero un pulso longitudinal, ese sería el 1, la flecha, el vector, en un plano de significación que pase por el centro, cualquiera. Yo lo aplico en esta dirección, en que pase por el centro. Y además hago una rotación, que es la comunicación 3, que hace así. Va del 1 hacia el 2. Hace esto, cortando la mónada o la mente o esa célula madre inicial en dos. Y después, como es una unidad, ese 2, que en realidad no es un 2 como cosa unificada, sino es un 2 reflejo, es decir, porque es el 1 más el otro 1 forman un 2. El 2 está formado por eso, este y este que está acá. Eso es el 2. Ese 2, comunica para acá, pero como es algo unido, responde y genera la pero al revés, es decir, mientras va para allá, viene para acá. Y genera algo así. Y como eso genera también un pulso transversal a la línea, es decir,
es así, hay un pulso, es decir, yo golpeo, esto vibra, porque hay un pulso transversal así, entonces empieza una rotación, es decir, que esto que está acá, esta bola de este lado y esta bola entran a rotar así, y eso genera lo que se llama toroide, de revolución. Entonces yo tengo un inicio, un final, un 1, un inicio, un final, que en conjunto me generan un 2, este comunica con un 3, el 3 reflejo. ¿Dónde aparece el 3? Es 3 más 3, 6, pero es un 3 reflejo, pues si yo al 8, que generan un 8 en realidad. ¿Por qué? Porque el 8, si lo divido en 2, tengo un 8, tengo un 3 de un lado y el otro es un 3 reflejo, rotado así, 180. 3 más 3, 6, en valor absoluto. ¿Estamos? Porque uno va, el otro vuelve, rotado, 180, y esto a su vez rota así. Si yo miro los vectores, tengo el vector que sale del centro, que va hacia afuera, que después que se rote genera un plano, se llaman de significación, que corta la monada en dos y genera las dos bolas. La rotación es perpendicular al eje, es perpendicular a ese vector, es 90 grados, que me genera la curva, y esa curva gira además, es decir, que es una espiral esférica, que después se transforma en una espiral toroidal, de acuerdo a la matemática que se aplique para explicar la dimensión a cual hacemos referencia dentro de ese símbolo o de ese espíritu o espiral que genera el símbolo o esa estructura. Es decir, eso rota, no sé si lo miran, vector longitudinal hacia así, esto hacia así, genero los dos globos y esto demás rota así. Entonces genera el toroide. Por eso yo digo que dicho esto, yo digo que hay varios, está el clon maternal y el clon de laboratorio. El proceso es el mismo, lo que pasa es que la forma, los métodos y la aplicación de las ideas son distintas o parecidas, pero el principio es el mismo. Generar un clon, un inicio, una rotación, y después el cómo va a rotar es otro tema, porque es todo un tema de, bueno, que no lo sabemos, pero porque no somos genetistas ni tampoco generamos clones de forma consciente científicamente. Pero eso sería, el ángulo de 90 es que eso que sale del centro empieza a rotar porque se transforma en un vector de 90 grados, que está rotado 90 grados y genera el toroide. Así que lo tenemos a 90 grados es cómo se forma el toroide. Después viene todo el rollo ese que quieren poner, está perfecto. Pero esto que estoy diciendo está referido a esto que estoy mencionando yo. Yo lo voy a leer ahora un poco de lo que escribí, ¿no? De ahí viene el concepto hiperbólico de las otras culturas respecto al ángulo de 90 grados, que la forma que se forma la ilusión desde la mente conciencia infinita sin división alguna. Todo lo demás es un producto de este efecto inicial del 1 sobre la mente arquetípica que es el 0, por acción del 3, o el estado rotatorio energético que forma el símbolo llamado el espíritu o el movimiento en espiral del sistema, a que esa mente inicial con sus ideas de división le llaman la fuente, que nada más y nada menos que el Lucifer mitológico de las religiones del planeta, distorsionando su interpretación acorde a la manipulación y la agenda de quien informa sobre este concepto. Todo está manipulado y este concepto se lo puede llevar a que es un concepto geométrico, porque la estructura es una estructura geométrica que, de acuerdo a la base matemática, que la matemática es una abstracción geométrica, es la frecuencia que va a tener esa estructura. Y la evolución es, cuanto más frecuencias podemos manejar, más evolución tenemos para formar estructuras distintas llamadas más sutiles. Bueno, no sé si esto sale bien. Yo lo escribí. No lo leí porque hay gente que no le gusta el robot.
pero está mejor desarrollado en la escritura que charlado, porque es más difícil, porque le pudo haber puesto un pizarrón, pero si le pongo un pizarrón interesa más que tenga la idea mental, porque aún esa rotación, hay que hablar mucho de esa rotación, porque es una cosa rara, sí, no es en un solo sentido, es decir, de acuerdo para qué lado se multiplique, hace un lío bárbaro. De ahí viene el laberinto de Maya llamado, ¿no? Bueno, espero que sea claro esto.